Te agradecemos, Señor, que nos permitas la lectura de esta porción de tu palabra, Señor. Sabemos que somos indignos, Señor, de presentarnos a tus atrios, Señor. Rogamos en Cristo Jesús, Señor, que tengas piedad de nosotros, Señor, y que también, Padre Santo, nos dirija, Señor, para entender lo que tu palabra dice. Rogamos de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Bien, estimados hermanos, sabemos que dos cosas que hemos tomado en cuenta. Primero, estamos estudiando y tomando como punto de referencia y como base la confesión belga, y hoy toca el turno al artículo 26. El artículo tiene una narrativa muy ligera que nosotros fácilmente podemos aprender en casa. También tiene como tema principal, y como hemos puesto en el tema, si ustedes quieren ver en el boletín, mediador y sumo sacerdote. A manera de introducción, he de decir a ustedes que como punto de referencia vamos a tomar, y lo hemos leído muchas veces, los primeros 3 capítulos de Génesis. Y nos encontramos la narrativa de la creación. Y al final de la narrativa de la creación nos encontramos con la creación del hombre. Y por si fuera poco, al hombre se le concede ser portador de la imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Y en este proceso, Dios le encomienda a Adán dar nombre a todas las cosas, a los animales, y dice la narrativa del Génesis que después lo trajo y lo estableció en el huerto de Edén. Y luego la Escritura menciona que no había ayuda idónea para él. Y entonces la Escritura menciona que lo hace dormir en un sueño profundo y extrae de él, de su costilla, y forma una varona como ayuda idónea para él. ¿Por qué menciono todo esto, estimados hermanos? Porque en esta narrativa del Génesis nos encontramos una relación directa del hombre como imagen de Dios con Dios mismo. No hay ningún intermediario. Génesis 3 nos narra ese diálogo, que cómo ha sido el punto de partida para nosotros, en el sentido de que en Adán la humanidad está caída. Y también en el argumento de la serpiente, que menciona que no moriremos,
Y digo no moriremos porque está hablando al género humano. Y dice, sabe Dios que serán como dioses. Y si ustedes se dan cuenta, a través del desarrollo de la humanidad aquí en la tierra, en la época que llaman de la Ilustración, es en donde vino esta idea a ser una idea mundial y que se predica abiertamente. Dicho en otras palabras, todavía antes de esto, el hombre científico volteaba a ver la Biblia. Grandes, que ahora pudieran decir en el sentido peyorativo, científicos, todavía apelaban a la Escritura. Y me estoy refiriendo a Juan Jacobo Rousseau, a Thomas Hobbes, que muchos tendrían como referencia para el desarrollo de la política en el mundo. Y no solo él, Isaac Newton en el desarrollo de la física y matemáticas, todavía apelando a la Escritura como palabra de Dios. Y no es hasta la etapa que hemos dicho de Ilustración, donde el hombre libremente y con soberbia dice y hace a un lado a Dios y pone en el trono de su fe al hombre mismo con su razón. Vean ustedes, hermanos, cómo es trascendente Génesis 3. El hombre todavía busca ser como Dios. Y este fue uno de los principales aspectos en la rebeldía de Satanás. El querer ser igual a Dios. A manera de introducción, hermanos. Posteriormente, la narrativa de la Escritura nos menciona que hay un remanente que es fiel a Dios. Y otros que son y permanecen en su rebeldía y son contumaces. Algo que menciona al principio de este capítulo 7 que hemos leído, que no leímos los primeros 7 versículos, menciona algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en todo el libro de Génesis no se habla de ningún sacerdote, salvo a Melquisedec. Y es el que está tomando como referencia el escritor de Hebreos en el capítulo 7. Y es un personaje en el cual la Escritura no abunda en dar referencia sobre el mismo. Porque este mismo capítulo 7 lo tiene como referencia y dice, de él no hay genealogía, ni de sus padres, ni de su familia, ni de su linaje. Pero ¿cómo lo pone en contraposición cuando dice que cuando Abraham viene de la batalla a dar el diezmo, que todavía no estaba establecido de una manera, vamos a llamarlo oficial en la ley de Moisés? ¿Y cómo hace referencia en estos 10 versículos que tiene una importancia tremenda? Y lo hace destacar de una manera más prominente que el mismo sacerdocio levítico. Porque dice,
Abraham mismo entregó los diezmos a Melquisedec y todavía estaba Leví en los lomos de Abraham. Y entonces él fue de alguna manera el que entregó el diezmo. Tomemos, hermanos, una referencia muy breve. Cuando se nos habla, hermanos, del sacerdocio, ¿qué función tiene un sacerdote? Ser intermediario. Y casi en cualquier religión. Lo que aquí llamábamos, ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Platoanis y cómo más, ¿no? Los líderes, ¿no? Políticos y religiosos, que decían qué había que hacer. Y en todas las culturas había ese personaje. Pero cómo lo destaca aquí la Escritura de una manera muy significativa. Y declara a Melquisedec como un prototipo de Cristo. Y lo hace mayor que el mismo sacerdocio levítico. ¿Por qué traemos todo esto a colación, estimados hermanos? Como dijimos al principio, antes de la caída el hombre no necesitaba de ningún intermediario, porque la relación con Dios era directa. Era directa. Recordemos cuando el Señor viene a buscar a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él responde: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste de lo que te prohibí? Y dice que sí. Pero aquí viene también la narrativa, hermanos, de cómo somos la mayoría de nosotros. Yo no tuve la culpa, fue la mujer. Y la mujer dice: yo no tuve la culpa, la serpiente me engañó. Y empieza, estimados hermanos, la ruptura. La ruptura de esa relación que el hombre tenía con Dios directamente. Y el Señor en su gracia constituye hasta Moisés, vean bien, hasta Moisés, hermanos, una relación directa con el Dios vivo. Anteriormente solo eran unas personas, lo que hemos dicho, el remanente. Pero hasta la llegada de Moisés, constituido ya el pueblo de Israel, es que se estipula que la tribu de Leví iban a tener como oficio el sacerdocio. Para establecer ese puente, esa relación con Dios. Y vean ustedes, hermanos, en el capítulo 8 que hemos leído, cómo la palabra de Dios testifica en el Antiguo Testamento, basados en Jeremías 31, donde el mismo Señor profetiza: voy a traer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ustedes invalidaron mi pacto. Y vemos más en Jeremías, en las Lamentaciones, cómo Dios castigó la rebeldía de su pueblo. Es el pueblo el que es detractor del pacto.
y no Dios. Hemos leído en la analogía que menciona aquí el escritor de Hebreos y dice que hasta la llegada de Jesucristo era necesario que hubiese un sumo sacerdote, pero este sumo sacerdote era cambiado porque era perecedero, por así decirlo, tenía límite de días. Y este sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios primero por él mismo y después por el pueblo, para de alguna manera tener una relación directa con Dios. Es por eso, estimados hermanos, que tiene una importancia tremenda lo que vemos en el ministerio del Señor Jesucristo. El hombre por sí solo no pudo cumplir el pacto que Dios le había impuesto al hombre. No podemos, por más que querramos. No podemos, hermanos. De ahí la enorme necesidad y de la enorme importancia también que Jesucristo en su etapa de humillación haya sido perfectamente y completamente hombre. De ahí la importancia de someterse a todas las leyes a las cuales nosotros nos sometemos, y hablo de las leyes bióticas, de las leyes físicas, pero aunado a eso, someterse a la ley que el mismo Dios había establecido para su pueblo. Y vean, estimados hermanos, vamos a hacer una referencia de las profecías, de la importancia que tiene el Antiguo Testamento como base, como promesas de Dios a su pueblo. En el mismo libro de Hebreos menciona, capítulo 2, versículo 13 al final, 14, 15 al 18, lo voy a leer, dice de esta manera: He aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Paréntesis. Vean, hermanos, cómo de una manera magistral el escritor de Hebreos está explicándonos la importancia que tuvo el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El adversario. ¿Y quién, en palabras mismas que registra el Evangelio, quién venció al hombre fuerte y saqueó su casa? Jesucristo mismo. Continuamos, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Poníamos como referencia hace rato al adversario. ¿Cuál fue su molestia principal y su desagrado? El que no pudo ser igual a Dios. Y todos sus seguidores con él, no se les dio la más mínima oportunidad de arrepentimiento. Y al hombre sí. Vean la importancia. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Continuamos, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y habla obviamente de Jesucristo mismo. De ahí la importancia. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y nos llama a nosotros hermanos como género humano. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué dice Juan, el que denominamos el Bautista, cuando lo ve? He aquí el Cordero de Dios. ¿O no dice eso? Es pues de alguna manera necesario, estimados hermanos, y ahora sí voy a tomar como referencia lo que hace rato les mencionaba, lo que dice en el capítulo 7 de Hebreos. Hemos dicho que Dios en su promesa, en Jeremías 31, nos dice que va a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, porque ustedes invalidaron mi pacto. Eso es lo que dice en Jeremías 31. Continúa la narrativa en el capítulo 7 de Hebreos diciendo de esta manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y hay un paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley de Moisés, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vean ustedes, hermanos, la promesa explicada, ya cumplida en Cristo Jesús. La perfección no fue pues bajo el régimen del sacerdocio levítico. La perfección es ahora en Cristo Jesús como sumo sacerdote. Y vean cómo continúa diciendo en el versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Vean ustedes, estimados hermanos, la importancia que tiene el ministerio del Señor Jesucristo. Desde el punto más aparentemente insignificante, ser humano por completo, estar sujeto a las leyes de toda índole y haberlas cumplido a cabalidad. Vean ustedes, estimados hermanos, en lo que conocemos como el Jueves Santo, cómo Él derrama su alma hasta las lágrimas si gustan. Y Él sabe lo que le va a suceder. Él sabe lo que le espera. Y dice: Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y aún así, vemos esa parte, hermanos, no de debilidad, sino de dolor y angustia, de saber que va a padecer todo al siguiente día y va a ser tremendo. El lado humano, netamente humano del Señor Jesucristo.
Vemos en la referencia de ese día cómo de alguna manera pietista vienen algunos de sus apóstoles a querer defenderlo, y uno de ellos con una espada, y dice, guárdala. ¿No piensas que yo ahora mismo puedo orar a mi Padre y Él me enviaría legiones para defenderme? Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Vean ustedes, hermanos, cómo todo de alguna manera está unido y ligado entre sí, para que en el sacrificio del Señor Jesucristo Él fuese el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote permanente, porque no muere. No muere. Continúa diciendo la Escritura, dice que Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un punto de referencia. ¿Qué nos enseña o qué enseña la iglesia papista? Y lo tomo como referencia porque es muy común. Ellos aún tienen sacerdotes. Y uno se preguntaría, ¿no conocen la Escritura? Seguramente que sí. Pero no les conviene quizás. La Escritura nos dice que tenemos un sumo sacerdote único. Y no hay necesidad de más sacerdotes que Él. Por lo cual dice, otra vez lo repito, el versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Segunda Timoteo 2:5, casi de memoria, todos lo deberíamos de saber. Porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres. ¿Y este quién es? Jesucristo, hombre. La Escritura es clara, hermanos. La importancia, hermanos, que tiene que nosotros escudriñemos el Antiguo Testamento. Más de una secta, y esos son sectas, dicen, ¿saben qué? Ya no vamos a estudiar el Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento, porque es actual y es para nosotros. No podemos hacerlo. Es más, no debemos hacerlo. Siempre la Escritura nos va a remitir al Antiguo Testamento. Y hemos dicho ya muchas veces, el Antiguo Testamento son las promesas de Dios a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento encontramos el testimonio de las promesas cumplidas por Dios en Jesucristo. Son dos partes de una sola pieza, de un todo. Y la Escritura nos sigue diciendo, hermanos, aquí en el versículo 8, y me gusta cómo lo menciona. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Haciendo una vista retrospectiva, ¿alguien se acuerda cómo se levantó el antiguo tabernáculo? En Jerusalén. Ya no hablemos del arca, pero del tabernáculo. Recordemos que fue dado a Moisés medidas específicas del cómo debería levantar. Pero Hebreo nos está diciendo que este sumo sacerdote está entrando en un tabernáculo no hecho por manos de hombre. ¿Ven ustedes la importancia? Es trascendente. Y el mismo escritor de Hebreo dice y menciona, esto es figura de lo que habría de venir. Vean la importancia. Un punto de referencia más, confirmando lo dicho. Mateo 26, 28, ¿qué nos menciona? Nos da la narrativa del Señor Jesucristo en lo que hemos denominado la última cena. ¿Alguien lo tiene a la mano que pueda dar la lectura? Porque esto es mi sangre de nuevo pacto, porque por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Una vez más, por favor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Así es. Vean ustedes, hermanos, cómo algo aparentemente que no es perceptible, esto es la sangre o mi sangre del nuevo pacto. No sé si ustedes hayan platicado con algunas personas de tendencia sabática, cómo hacen énfasis en la antigua ley. Y si no cumples la ley de Moisés, estás perdido. Y se les dice, no, esta ley ya fue sustituida por esta otra. No es que no la cumplamos, la cumplimos, pero no en su totalidad. Y vean ustedes qué nos dice la Escritura al respecto. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Vean ustedes, estimados hermanos, dentro del léxico de doctrina, ¿en qué pacto estamos? Pregunto. Pacto de gracia. Dice San Pablo en Romanos, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es gracia. ¿O no lo menciona así San Pablo? Por eso la Escritura dice aquí que Jesucristo es o tiene un ministerio mejor, porque es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y la analogía, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. ¿Ven ustedes, estimados hermanos, la importancia que tiene el ministerio del Señor Jesucristo?
Y se nos enseña, y qué bueno. Jesucristo, ¿qué es? Profeta, sacerdote y rey, qué bien. Pero estudiemos por qué es esto. Qué bueno que lo digamos con convicción, pero estudiemos la Escritura. Y en este libro encontramos una riqueza tremenda de explicación al respecto. Jesucristo, sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Y algunos legalistas pueden decir, no. Pero también el escritor de Hebreos menciona, tranquilos. ¿De quién era el sacerdocio levítico? De una tribu en específico. Pero ahora este es de una tribu diferente, de la tribu de Judá, de la cual no se había mencionado nada sobre sacerdocio. Y es lo que menciona este pasaje. ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Vean ustedes, hermanos, cómo esto es, si lo vamos armando poco a poco, la importancia tremenda que tiene. Quisiera concluir, hermanos, con algo que hemos ya mencionado. Y los voy a remitir al mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14, 15 y 16, que dice de esta manera. Síganme con su vista, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que estamos diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es, hermanos, el papel del Señor Jesucristo. Y de ahí, ¿por qué también encontramos en las palabras de Juan? Las palabras que dicen, hermanos o hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Ven ustedes cómo esto va teniendo una forma tremendamente importante? La palabra de Dios es una unidad. No podemos separarla, ni fraccionarla. Esto es, hermanos, también el atractivo que en el quehacer del hombre, teológicamente hablando, se ha denominado la teología reformada y reformacional. ¿Por qué? Porque ambas en su origen y en su desarrollo dicen, vayamos a la Escritura, veamos qué nos dice la Escritura sobre este tema. Y eso es, hermanos, de una manera trascendentemente importante. Hoy hemos visto algunos aspectos de una manera un tanto cuanto rápida, de cómo el hombre persiste en ser igual a Dios, en su tecnología, en su razón, en su potestad aparente. ¿No? He escuchado algunos comentarios sobre la pandemia. Estamos agradecidos con la ciencia que nos ha logrado desarrollar vacunas para nosotros. ¿Ven ustedes? Algo aparentemente insignificante. La ciencia nos ha ayudado. Qué tremendo.
Vuelvo a repetir, hermanos, lo que dice el escritor de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, lo que estamos predicando, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hace rato les mencionaba la importancia que tuvo que el Señor Jesús tuviese la característica de ser humano en su totalidad. Padeció hambre, padeció tentaciones de toda índole, lloró, tuvo sed, tuvo temor, tuvo angustia, tuvo dolor. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que nos acercamos confiadamente a Él, porque nos entiende. Y padeció lo que nosotros estamos padeciendo de alguna manera, por decirlo, de una manera rápida. Y la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, y esto es importante, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tal? Les invito a estar en pie.